cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos. Así suena lo más in de Bosch. Mi cocina es increíble, like a Bosch. Integrada, indescriptible, like a Bosch. Todo súper integrado, like a Bosch. Qué diseño tan cuidado. Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch. Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de... Tiri, tiri, tiri. Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula Coche más Casa de Línea Directa. Porque ahorras directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. En la cadena Ser, La Ventana, con Carlas Francino. Soporté las cosas que nadie soporta, la pena del que a nadie importa, y todavía sigo en pie. Soporté el vientre de la artillería, el fuego en la guardería, y todavía sigo en pie. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. Hola, buenas tardes. Igual son ya demasiadas veces las que buscamos refugio en las viñetas de los periódicos para ilustrar o para entender la misma actualidad que contamos los medios. Pero cuando lo hacemos, al menos hablo por mí, es porque el, llamémosle humor o sátira o directamente mala leche que emplean los viñetistas ayuda a completar la descripción de lo que tenemos delante. Yo, por ejemplo, ya no sé qué más podemos decir de lo que está ocurriendo en Gaza, incluida la patochada del sábado en Eurovisión, que debería avergonzar aún más a Europa por su pasividad ante una masacre de civiles, ya casi da igual que le llamemos o no genocidio, que la historia contará algún día como un episodio bochornoso. Hoy mismo Netanyahu ha confirmado que Israel planea conquistar toda la franja de Gaza, que la van a ocupar entera a bombazo limpio, y ante todo esto, que ya hace tiempo resulta insoportable, te vas hoy al diario El País y ves una viñeta de Ricky Blanco en la que un soldado encañona a una mujer que solloza asustada con un bebé en brazos y le dice: mi abuela pasó lo mismo que usted. Y efectivamente, ese dibujo tiene la capacidad de decirnos claramente que Israel, este Israel del siglo XXI, con un gobierno de fanáticos ultrarreligiosos, está haciendo con los palestinos algo muy parecido a lo que en el siglo XX sufrieron millones de judíos a manos de los nazis. Y si esto es antisemitismo, por seguir en su línea, que baje Dios y lo vea. Marta del Vado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida otra vez. Sí, ¿cómo estás? muchas ¿Qué gracias. tal? John Sistiaga, ¿qué tal, amigo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Isaías Lafuente. Buenas tardes. Abrimos juntos la ventana. ¿Esto es antisemitismo, esto que hemos dicho? ¿Tú qué crees? No, es exactamente una pregunta retórica. La historia, y nosotros somos un país que no hicimos esto, pero tuvimos a unos reyes católicos a la que se quiere canonizar a la reina, que expulsaron a los judíos, y nosotros tuvimos un dictador durante 40 años que fue amigo de quien gaseó a los judíos, ¿no? Y contra estas cosas nos alzamos, y también hoy, y por fortuna tenemos la voz y la libertad de expresión para
también levantar la voz sobre quienes están sufriendo algo muy parecido. Cuando ya hemos condenado la barbarie inicial, la del 7 de octubre, ¿no? Pero es que desde el 7 de octubre han pasado 600 días en los que el gobierno de Netanyahu está bombardeando a civiles, a hombres, a mujeres y a niños, asesinándolos, que no tienen nada que ver con lo que hizo Hamás. Y además, Isaías, yo creo que tenemos el deber y la responsabilidad de no acostumbrarnos, ¿no?, a seguir sumando muertos y muertos cada día. Y bueno, de encontrar las maneras para seguir hablando de esto, de denunciar lo que está pasando y de no darlo como algo inevitable. No se puede hacer nada. Obviamente ni tú ni yo vamos a decirle a Netanyahu para, y sobre todo no nos va a escuchar. Pero bueno, por lo menos desde nuestra ventana, el poder hablar de lo que está pasando, ¿no? Y de que esto no ocurre en silencio. A mí lo que más me alucina de nuestra sociedad ahora mismo en España es que la polarización llegue a estos extremos de identificar que todo lo que suene o dicho desde el gobierno, desde Moncloa, desde Pedro Sánchez, desde la izquierda en general, tiene que ser rebatido desde la derecha porque sí. Sin fijarse si hay algo de razón detrás o no. Da igual, si viene de un bando, tiene que ser malo. Por eso todas las cuentas durante el fin de semana de la ultraderecha ensalzaban el hecho de que España hubiera dado 12 puntos a Israel, sin percatarse de que lo que está sucediendo allí es algo que muy poca gente ha tenido oportunidad de percibirlo y de verlo, ¿no? Entonces estamos hablando desde cosas que nos han contado, a mí no, pero que a ellos les han contado. Voy a hacer otro ejemplo y lo llevamos diciendo aquí muchas veces desde que hablamos de esto. Otra vez hay que decir que lo del 7 de octubre fue un horror, sí. ¿Que fue terrorismo? Sí. Bien. Voy a decir otra vez en esta ventana, que Gaza es como era el gueto de Varsovia, cerrado por todos sus lados. No se puede salir. Una cárcel a cielo abierto. Imaginaros que en vez de sacar a todos esos judíos en trenes y llevárselos a campos de concentración para exterminarlo, lo que hicieran fuera echar bombas, prohibir la entrada de ayuda humanitaria, de comida, de compresas, de lápices, de todo eso, y seguir bombardeando porque no hay opción de salir. Esto es lo que está ocurriendo en Gaza. Ahora mismo, Gaza no hay oportunidad de salida. Nadie puede huir. Solo pueden huir al sur cuando Israel dice que va a bombardear al norte y al norte cuando dice que va a bombardear al sur. ¿Qué es lo último que ha dicho? Esto es lo que está ocurriendo y esto es lo que pasó el mismo sábado en el momento en que un montón de gente trataba de gastarse 0,99 votando porque sí a un país que estaba representado allí mientras su propio país estaba matando a centenares de personas esa misma noche. Por cierto, ya que hablamos de Eurovisión, Mariela Cubell, buenas tardes. Hola, buenas tardes, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Marta, hola Isaías, hola John. Mira que hace tiempo que nos conocemos, nunca hubiera imaginado este cruce de asuntos entre lo que es Eurovisión, con su parte cultural, incluso si quieres, con su parte frívola, con su parte dicharachera, con un asunto de tanta enjundia como es lo que está ocurriendo en Gaza y lo que está haciendo Israel. Pero mira, los caminos a veces se cruzan en la vida y hay que intentar manejar el tema como se pueda. Ha dicho antes, si se haga de paso, no, es que España no votó nada. O sea, claro que no. Esto ni fue voto popular. Ya, tampoco, esto del televoto es lo que es. Cuéntalo tú, además. ¿Y tú cómo lo viviste, por cierto? ¿Cómo lo estás viviendo como crítica de televisión que eres? Yo estoy... Porque esto hace unos años era Chiquilicuatre, como ayer recordaba Mamen Mendizábal, por ejemplo, ¿no? Pero ahora es otra cosa. Fíjate qué bien que estemos hablando de esto. Me parece que es el segundo año ya que se pone el foco sobre esta cuestión, que a mí me parece fundamental. Yo estoy profundamente orgullosa de la tele pública, de que se saltara la torera la petición, la exigencia de la Unión Europea de Radiodifusión, la verdad. No solo no le hizo caso, sino que además arrancó con el comunicado en pantalla y abrió el informativo con los últimos muertos. No era fácil distanciarse, no era fácil posicionarse, porque la UER tiene muchas más aristas que el Festival de Eurovisión, y a mí me parece, yo me quedé estupefacta en principio con lo del televoto.
hasta que tú ves claramente el complot que hay, cómo es ese tongo, cómo es esa, quiero decir, cómo tantas fuerzas distintas han conseguido ese televoto. Y me parece fundamental dejar claro que no es el voto de los españoles, como decía John, ¿no? Eso me parece, pero de verdad que es que me he cansado ayer y hoy de discutirlo y de argumentarlo y decir, no, de verdad, que no es que en España estemos a favor, no, sobre todo el colectivo de eurofans, porque el colectivo de eurofans también ha sido muy salpicado y muy machacado con esto, y no es ese colectivo de eurofans el que vota. Votaron antes de la actuación de Israel, ya estaba premeditado, es ir a la contra por ir, es manifestarse políticamente en un asunto que no tiene nada que ver con el contenido festivalero, ¿no? A mí me parece, de todas formas, fíjate que yo no podría separarlo, es decir, el asunto es tan grave que no se puede decir, no, bueno, es que esto es música, es un festival, no lo politicemos. Por eso me extraña, Mariola, ¿a qué te refieres cuando dices que no era fácil posicionarse? Porque es que, claro, entre apoyar a los bombardeos a una población indiscriminada y condenarlo, quiero decir, es que no hay medias tintas. Mira, yo también estoy contigo, Marta, pero me fui a preguntar a los expertos y me dicen que no es nada fácil salir de los postulados de la UER, porque la UER nos deja fuera de un entramado televisivo de largo alcance que va más allá del Festival de Eurovisión, que habla de intercambio de imágenes entre las teles europeas, que es, por ejemplo, fundamental en los informativos. Aparte de la audiencia, porque a mí la audiencia ahora mismo me parece irrelevante. No, es que si nos vamos de Eurovisión perdemos el 50% que tuvo. Bueno, mira, es que por favor, ¿me estáis comparando la magnitud de la tragedia con tener esa cuota de audiencia? No. Entonces, no era fácil por todo esto de lo que te estoy hablando. No porque no sea lo lógico que una televisión pública ponderada, cabal, honesta, salga y diga, no señores, vamos a abrir el informativo con esto y vamos a dejar que nuestros comentaristas lo digan. Yo este año más hice hice boicot, menos mal que está ahí Isaías. Hice boicot porque a mí siempre me piden que escriba sobre el festival y tal. Y ya el año pasado dije, no voy a escribir sobre el festival como tal, ¿no? Analizando las horteradas, el friquismo, que no nos vamos a engañar porque el Festival de Eurovisión es un espectáculo colosal y hortera. O estoy descubriendo yo ahora, pero eso a quien le guste no hay nada que es otra cosa, es otra cosa de lo que estamos hablando. Es una cosa fantástica. O sea. Entonces yo me he negado a escribir sobre ese, porque yo no voy a voy a hablar del otro, no voy a hablar en las páginas de televisión sobre el otro, y era mi única, ¿sabes? Tenía la sensación de que era lo único que yo podía hacer, alzar la voz, no diciendo, ¡ay, qué bien lo hizo Melody! No, es que no es eso. Mariola, ¿sabes lo sofisticado de este asunto? Es que ellos al final siempre ganan. Es decir, estos que han promovido este voto masivo a Israel, no solamente en España, sino en otros países, no sabemos cómo lo han hecho, pero desde luego, quiero decir, cuando los jurados profesionales le dan el puesto 20 a Israel y de repente por el voto popular europeo asciende a la primera posición, ahí ha pasado algo, no sabemos de qué naturaleza. Pero es que antes se creó el caldo de cultivo de gente que legítimamente, en nombre de los criterios de la UER, que dice, un país agresor como Rusia sobre Ucrania no puede participar en Eurovisión, y sin embargo un país agresor como Israel sobre Palestina, en diferentes condiciones, sí que puede actuar. Entonces, en nombre de esa disparidad de criterios, ya no solamente por defender un poco la dignidad, sino en nombre de esa disparidad de criterios, dijeron, Israel no debe participar. Y ahí la ultraderecha, pues entonces se moviliza en toda Europa para decir, vamos a responder a este boicot, y actúan como víctimas. ¿Y qué es lo que pasa? Que ellos, todos, votaron a Israel, mientras que el resto, que estaba por la no participación de Israel o por boicotear, se dividió entre 25 candidatos. Entonces siempre ganan. Esto es lo terrible, que siempre ganan. Sí. Oye, por cierto, Mariola, yo me he enterado esta mañana, lo reconozco. ¿Tú sabías del patrocinio, de la sponsorización israelí del Festival de Eurovisión?
Porque yo no tenía yo ni sabía idea. de que me enteré el año pasado, justo cuando sale esto, no tenía ni idea de que esa empresa ¿cómo se llama? Morocanoil. No. Morocanoil, menos mal que está Marta del Vado aquí y Isaías para ponerme en mi sitio. Sí, pero no sigas, porque si no, no darán abasto. O sea, tienes que acertar. Sigue. No, y es verdad que a mí me dejó loca, porque eso significa que no hay nada que hacer. Si tú tienes a un patrocinador israelí patrocinando el festival donde quieres boicotear al país de origen de ese patrocinador, pues nos volvemos locos. En cortocircuito a la vista, sí. ¿Sí o no? O sea, sí. No sé, otra de las cosas es que no sé, Europa ha dado grandes cosas, ha dado Erasmus, ha dado el euro, ha dado el gran día 9 de mayo, ha hecho posible la abolición de los controles fronterizos. De verdad, no puede dar un espectáculo televisivo donde realmente se demuestre que es un continente unido, ¿no? En fin. Ayer Oye, era cierto, que tiene independencia. Nos hemos enterado muchos de la historia de esta empresa Morocanoil, ¿no es? Morocanoil. Pero no es la única empresa israelí no es la única, ¿no? que está directamente implicada en el negocio de la música, que es un gran negocio. Hace ya unos días los compañeros del Salto Diario publicaron una investigación que revela, yo he recibido esta mañana a las 7 exactamente un mensaje de un amigo músico muy amigo de este programa además diciéndome: esta es la cara oscura de la música. Total. La cosa es que el Salto Diario revela que un fondo asociado a los asentamientos ilegales de Israel en Palestina es el dueño de los grandes festivales de música en nuestro país. Pablo Lorduy, buenas tardes, compañero. Buenas tardes. A ver, ¿de dónde sale esto? ¿Qué relación tiene este fondo con los asentamientos? Por favor, amplía un poco el titular porque es... Bueno, estamos hablando... la hostia, pero no tal, ¿no? Sí, lo parece bastante. Estamos hablando de un gran fondo de inversión, como puedan ser algunos que se conocen más en España, como BlackRock o Blackstone, ¿no? Cada uno, digamos, en sus especialidades. Entonces, este tipo de fondos va diversificando inversiones en distintas ramas. Una de ellas es el conglomerado mediático de Axel Springer, que, como expusimos ya en El Salto y otros medios de comunicación hace meses, tiene una versión, digamos, de lo que en España sería Idealista. No quiero meter aquí a Idealista en ningún fregado, pero la versión, digamos, en Israel, que sería YAP 2, en la que hay se ofertan viviendas en los territorios ocupados de Cisjordania. Claro, nosotros tiramos de este hilo porque hay más intereses, vamos a decir, con Israel de este fondo. El fondo es estadounidense, está fundado por dos personas que han, digamos, financiado campañas de candidatos pro-sionistas, como puede ser el propio Donald Trump, al que se le pagó en 2016 $1 millón para la investidura, para la ceremonia, como el pasado enero, o Nikki Haley, ¿no? Una que se recuerda como candidata republicana a la derecha de Trump en algunos aspectos, que escribió en un misil que iba para Gaza recientemente, ¿no? Que fue también embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas. Esta es Nikki Haley. Nikki Haley, efectivamente. Mi pronunciación es muy mala, perdonad. Entonces, este fondo, digamos, como este tipo de fondos tiburones, diversifica, tiene también centros de datos, estuvo en la ciberseguridad en Israel. Y nos pareció relevante también porque una pequeña, bueno, no tan pequeña promotora de festivales en Inglaterra, Boiler Room, dijo: no podemos hacer nada, nos han comprado este fondo, KKR se llama, no podemos hacer nada a pesar de que somos pro-palestinos. Y a partir de aquí pues fue un poco atar cabos hasta dar con otra noticia que había sacado. A día de hoy hay unas cuantas bandas españolas que han anunciado que no van a estar en según qué festival si esto sigue así. Bueno, claro, esto es lo sorprendente. Algo es algo. Esto para mí ha sido, digamos, lo más sorprendente de esta información, que a mí me da un poco de pudor decir un trabajo de periodismo de investigación. Bueno, pero es que lo es. No te dé pudor. Atamos cabos. Para eso estamos. Claro. Y me llama la atención y me da cierta esperanza, ¿no?, del poder que tiene la cultura de movilizar. Pero es que son muchos los festivales que españoles y no solo, porque también son europeos. Pero es que estamos hablando del Sonar, del Viña Rock, Resurrection Fest, el Monegros Desert Festival.
el Arenal Sound, el FIP de Benicàssim, sí. O sea, son muchísimos. La creme de los festivales, ¿no? Hay pocos en los que no están. Claro, estamos hablando eso del poder de la cultura, de la importancia que tiene la cultura y también del negocio que mueve la cultura, ¿no? La cuestión que está sucediendo alrededor de los macrofestivales también nos dice un poco la pista de por qué un fondo de estas características se mete en ellos. ¿Y por qué? Y porque ahora mismo lo que dinamiza las grandes ciudades, los grandes núcleos urbanos, son este tipo de macroeventos, de macrofestivales en los que se nos vende, y esto digamos lo tenemos que problematizar como gente de la comunicación de la cultura, se nos vende que nos podemos evadir de lo que está sucediendo en el mundo, cuando la realidad es que nunca digamos, nos tenemos que entretener, nos tenemos que distraer, todo de acuerdo, pero tenemos que ser conscientes de que todo ese sufrimiento que está teniendo lugar en Gaza vuelve a nuestras vidas de una manera o de otra. Lo que decía Marta hace un ratito, ¿no? Que lo mínimo que podemos hacer nosotros, que no cambiaremos el rumbo de los acontecimientos, es seguir hablando para que no se olvide. Y quien hace esto muy a menudo, y lo hace con conocimiento de causa, es Beatriz Lecumberre. Beatriz, buenas tardes. Hola, bienvenida tardes. a La Ventana. Beatriz fue corresponsal de la SER en Jerusalén de 2014 a 2020. De hecho, ahí creo que se conoció con Sistiaga. No, corregidme, que no allí. Ahora está en Planeta Futuro, en El País, y está contando lo que ocurre en Gaza a través de los testimonios que le mandan sus contactos, sus amigos de tantos años en la franja. Acaba de publicar Palestina, la tierra estrecha, de que hablasteis hace unos días aquí en La Ventana, y ayer hablabas en El País de algo que no sé si todos tenemos muy presente cuando hablamos de Gaza, que es el impacto en términos de salud mental. Que decía, ya no es una cosa de tiempo, de años, no, es ya una cosa, va a ser de generaciones y de grupo de profesionales que en el contexto en el que está la franja intentan echar una mano todos los días. Que esto es una historia de héroes. Es que es así directamente. Efectivamente, sí. O sea, esto forma parte de lo que estábamos hablando, de seguir hablando de Gaza, ¿no? De encontrar ángulos diferentes, ángulos que, como a ti te ha pasado con esta entrevista, que has dicho, mira, pues que le pase a otros lectores, ¿no? Porque sí que hay un hastío, y nosotros lo vemos en las lecturas que generan este tipo de reportajes. Y bueno, a mí, la verdad es que en Gaza siempre, cuando iba, están las heridas visibles y están las invisibles. Entonces, esta entrevista, este psiquiatra, intenta hablar de esas heridas invisibles que tardan tanto en sanar, y que en este caso son 100 personas, un centenar de personas apenas, hombre, es verdad, ¿no? que la ONU también presta servicios psicológicos y tal, pero estos son 100 gazatíes que cada día pues se juegan el tipo para ir a los refugios, para ir a ver a las familias, al encuentro de la gente que tiene problemas. A veces les llaman, a veces no. En Gaza la prioridad es sobrevivir y bueno, estas heridas del alma, digamos, pues no se les da tanta importancia, aunque las tienen. Hablamos de niños que no comen, niños que no hablan, niños adolescentes con incontinencia, padres que se sienten culpables porque no pueden defender a sus hijos, pensamientos suicidas, en fin, lo que tendríamos todos, digo yo, ¿verdad? Porque la situación es extrema. El otro día entrevistamos aquí en La Ventana a un cardiólogo, ahora es catalán, de origen palestino. O sea, él nació en la Franja de Gaza, su familia el año 48 fue expulsada, además le entrevistamos el día de la Nakba precisamente, ¿no? Y nos contaba esto, dice, bueno, yo ahora he puesto en marcha una fundación de ayuda cardiológica, pero claro, hasta que podamos ejercer de alguna manera dentro del territorio, no sé cuánto tiempo va a pasar, ¿no? Claro, la prioridad es sobrevivir, llegar a mañana, efectivamente. Porque hablamos de un saldo de víctimas de 53.000 personas mínimo, pero claro, muy mínimo, decía el cardiólogo. Muy mínimo, claro. Sí. Pero ¿quién habla de todo eso? ¿Quién habla de la gente que se muere de un infarto por falta de asistencia? ¿Quién habla de un enfermo de cáncer que no ha tenido diagnóstico y se ha muerto? De un paciente sin diálisis. Esos daños colaterales que no se van a poder contabilizar jamás y que son debidos a lo que está pasando también. Hace pues 1 año y 8 meses, a lo mejor, o por lo menos para los que no tenemos tanto conocimiento de la realidad gazatí, nos parecía un delirio imaginar lo que luego dijo Donald Trump, ¿no? Que iban a convertir Gaza en un resort turístico. Ahora lo vemos mucho más posible que hace, pues eso, bueno, año y medio. Hay promotores inmobiliarios, ¿no? Por ahí, rondando. O sea que... Efectivamente. Sí. ¿Cómo lo viven tus contactos gazatíes con los que hablan? ¿Están esperando a que eso pase por lo menos para que dejen de tirar bombas? ¿Se resignan? ¿Siguen teniendo algún tipo de esperanza para luchar en contra de eso?
Mira, la verdad es que me llevaría buena parte del tiempo que no tenemos explicar un poco esos sentimientos de, la verdad que de impotencia cuando hablas con ellos, ¿no? Porque ya físicamente es terrible, porque del sur más hacia el norte están yendo ahora, ¿no? El anuncio de hoy es que Han Yunes ya se tiene que ir más hacia el norte, entonces vas un poquito más arriba. Imaginemos una franja estrecha, un rectángulo muy estrecho. Entonces ya Rafah, que era la más al sur, ya no es habitable. Han Yunes ya tampoco es habitable, más para arriba. Y desde el norte tampoco, en la frontera con Israel, Betlahia, Jabalia, todo eso. O sea, yo tengo amigos que vivían ahí y ya se han ido a la ciudad de Gaza. O sea, esto es como los dibujos animados, o sea, están comprimidos en una zona muy estrechita ya, donde también hay ya un control israelí, o sea, hay presencia de tropas, todo eso. Entonces, bueno, yo he notado con la gente que hablo un cambio de espíritu. Hace unos meses me decían, no, yo voy a quedar aquí, esta es mi tierra y a mí no me va a sacar de aquí nadie. Yeah. Y ahora es como, por favor, ¿me puedes ayudar a salir de aquí? O sea, como sea, estudios, o sea, lo que sea, ayúdame a salir de aquí. Y eso, claro, es de verdad el peor de los mensajes que puedes recibir porque no podemos, como bien decíais antes. Antes me contaba, tomando un café, Beatriz, que claro, cada vez que consigue contactar con la gente de dentro nunca sabes cuándo es, no hay conexión habitualmente, pero cuando pum, te salta el WhatsApp, aunque te pille durmiendo, cenando, tienes que ponerte porque es el único momento en el que puedes hablar con ellos. Pero dejarme hacer una reflexión conectando con Pablo, que te doy la enhorabuena por el trabajo que habéis hecho en El Salto, de verdad. Hablar sobre esta guerra híbrida que está desde hace muchos años llevando a cabo Israel. Israel, igual que lo hace Rusia, pero a Rusia sí que se la echa, pero a Israel no. Israel lleva desde hace años no solo conquistando a sangre y fuego territorios ocupados o Gaza, sino además jugando de otra manera, mucho más civilina, mucho más oscura, que es ganarte influencers, apoyarte en este caso con influencers conocidos de la ultraderecha. Hay un silogismo muy extraño que cada vez que hablo con gente de derecha y de ultraderecha, porque tengo amigos ahí dentro y me encanta hablar con ellos para intentar entender algunas cosas, el silogismo es muy fácil para ellos, ¿no? Palestino es igual a moro, es igual a árabe. Los israelíes son los únicos que se les están haciendo frente. Esos son esos mismos árabes que quizás nos vengan a invadir aquí. Por tanto, los israelíes... Israel es una democracia. Israel es una democracia. Desde los tiempos de Abonebé, nunca nos hemos preguntado por qué Israel está en Eurovisión. Y no había Eurocopa. Y en la Eurocopa nunca nos hemos preguntado, estaban ahí ya desde hace años, bueno, muy bien, y lo hacían muy bien antes, pero ¿qué ocurre? O sea, este fondo que ha comprado los festivales a los que a mí me encanta ir todos los veranos, nos ha traído de verdad algo que en España ya se había olvidado, que es las campañas BDS, ¿no? Las de boicot, desinversión, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí habían conseguido que no se hablara de ello. Este fondo de inversión, llámale buitre, llámale depredador, llámale lo que quieras, tiene derecho a invertir donde crea que va a conseguir más dinero, tiene mucho derecho. Pero además tiene, como bien ha dicho Pablo, el conglomerado alemán Alex Springer. ¿Qué tiene Alex Springer? Además de muchísimas cosas. Dos de los periódicos más leídos de Alemania, el Bild, por ejemplo. O sea, tú te garantizas ya que la opinión pública alemana va a recibir una información sesgada sobre el conflicto que está ocurriendo allí. ¿Y qué está haciendo este fondo que ahora ha comprado los festivales a los que a mí me gusta ir y muchos de nosotros? Pues ofertar casas en los territorios ocupados. Cada casa de palestino es ocupada por un israelí. Por un israelí joven, o de clases y extracción social baja, que no le importa ir a los territorios ocupados porque el alquiler es muy bajo, se sienten pioneros. Repito, cada vez que un palestino pierde su casa porque es demolida o porque esa zona ha pasado a ser parte otra vez de Israel, se lleva sus llaves a casa, lleva su título de propiedad y esa casa es ocupada o reconstruida por un israelí cuya casa va a ser comercializada por fondos como estos. Lo que pasa es que volviendo al BDS, la gente incluso que tiene más conciencia de no, vamos a boicotear a todas las empresas que están implicadas de alguna manera con la ocupación israelí o con el genocidio, claro,
es que cada vez es más complicado porque están ramificados en tantos negocios que ¿cómo se hace esto, no? Claro, ¿y cómo le dices hay grupos? Yo he leído los grupos también, bueno, son X grupos, no están los grandes, ¿no, Pablo? Por el momento. Todavía no. No están los grandes ni lo están los conocidos. Depende del estilo musical. En el rock, en puncarra, vamos a decir, está en la mayoría. Está en la mayoría. Pero es verdad que no son todos los estilos. Faltan muchos. Claro, hasta los propios gestores de los grandes festivales, ahora mismo estarán, entiendo que no sé si han hablado con vosotros, han querido hablar o están todavía pensando qué decir. No quisieron. Claro, les escribimos como corresponde a los festivales porque nos parecía lo lógico que tuviesen la oportunidad de decir, pues como Boiler Room, esta promotora inglesa, oye, nos compraron y no tenemos ninguna decisión más que tomar en cuanto a nuestra propia propiedad. Pero estamos con Palestina, etcétera. No quisieron. Pero si es que hablamos de esto por vuestra magnífica investigación periodística, pero si es que hay regímenes como Arabia Saudí que nos han comprado la Supercopa de España. Si es que nos van a comprar las fallas mañana y seguramente como Amazon le piden en el Ventorro las vende también, porque lo están haciendo, porque en el fondo, vuelvo a repetir, siempre ganan y algunos lo hacen de una manera abierta y no estamos haciendo nada. ¿Quién ha boicoteado la Supercopa? Pero ¿quién ha boicoteado? ¿Quién ha puesto un mensaje? Mira, ahora vuelvo a televisión, que el otro mensaje fue muy digno, el de Eurovisión. ¿No pusieron un mensaje diciendo qué es lo que pasa en Arabia Saudí antes de la transmisión? No sé si lo transmitió en la televisión española, yo creo que sí, pero bueno, si no es así, pido disculpas. No se hizo ningún comentario. Ya lo damos por hecho, lo naturalizamos y este es el gran problema. Pero Isaías, siempre ganan porque aquí los que gestionan el poder, digamos, prevalece el rédito económico a unos valores o al cumplimiento de los derechos humanos. Quiero decir, al final son decisiones políticas que se pueden revertir. Siempre ganan porque nuestros políticos o los señores que gestionan esto, pues eso, priman los beneficios económicos por encima de cualquier otra cosa, de los derechos humanos, por ejemplo. Mira Mariola cómo se reía. Lo de las fallas se ha llegado al alma, ¿verdad? Lo de las fallas. Cuidado que te veo vestida de fallera. Dejadme que aclare que eso los pregunta mucha gente. Israel está dentro porque, bueno, la participación no se rige solo por la ubicación del territorio en el continente europeo, sino porque se incluye dentro del área europea de radiodifusión y porque tú puedes ser miembro activo de la Unión Europea. Ya, pero es que esto mucha gente dice, no, Israel, pero además no tiene que estar. Bueno, es por eso. ¿No participa Australia también? Exacto, participa Australia también y hay países que han ido, han vuelto. En el área tampoco está, pero bueno. Bueno, exacto, por eso. Ha dicho antes Mariola de pasada, ha utilizado una palabra, tongo, que yo no sé si... Tongo, sí, tongo, vamos. Bueno, es que es un claro tongo, ¿no? ¿O qué? Espérate, porque es la palabra del día que ha elegido Isaías. Tú lo escuchas y si luego tienes pegas, al maestro Armero, venga. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Mira, te la dedico a ti, Mariola, la palabra tongo, que es una palabra muy curiosa, doblemente curiosa. Primero porque, para disgusto de quien habla y de los expectantes oyentes, tiene un origen incierto. No sabemos de dónde viene. Quizás venga de tonga, nos dicen los académicos, que es una capa con la que se cubre algo. En este caso sería una capa virtual para esconder metafóricamente un chanchullo. Y segundo, porque las palabras no siempre significan lo que aparentemente nombran. Por eso, una sorpresa no es una monja encarcelada, aunque una monja encarcelada, desde luego, siempre sería una gran sorpresa. Bueno, en este caso, Mariola, con el diccionario en la mano, parece que estamos usando de manera desviada esta palabra, porque tongo, que llegó hace un siglo a nuestro diccionario, es una trampa, sí, pero una trampa muy precisa y en un ámbito muy concreto. Es la que se realiza en competiciones deportivas cuando uno de los contendientes se deja ganar. Y punto, no hay más aclaraciones. El diccionario nos ofrece una serie de sinónimos que servirían para nombrar esta u otras sospechas que tú las tienes como los demás, que son amaño, engaño, fraude, tejemaneje o timo. En fin, así las cosas, caben dos posibilidades: que los hablantes se concierten, como algunos en el televoto, y vuelvan a las esencias del diccionario, o que los académicos escuchen a los soberanos hablantes como Mariola y modifiquen la definición de la palabra o recojan nuevas acepciones que la amplíen, como por cierto hicieron en 2021 al recoger en el diccionario la palabra eurofan,
que está en el diccionario, aunque se les olvidó televoto, es un asunto ahí pendiente. Eurofan, por cierto, que entró, o casualidad, Mariola, junto a la palabra pifostio. Camino al manantial, montaña, bosque y sedal, mentirle a los